en el examen periódico universal de derechos humanos que rindió Ecuador en Ginebra, algunos países mostraron su preocupación por temas de libertad de expresión en nuestro país, pero la mayoría de ellos felicitó la labor de Ecuador en cuanto al trabajo y a la inversión social que se ha hecho. Por eso vamos a hablar sobre ello hoy con la ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Solís. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Uno de los logros que ha proclamado este gobierno es el bono de desarrollo humano. Según cifras, hasta este año, hasta este mes, son beneficiarios del bono 1.800.000 personas aproximadamente, de quienes tienen acceso. Ahora, en relación a los últimos años, a las cifras de los últimos años, ¿eso ha ido aumentando? Buenos días, Stephanie, amigos televidentes. Efectivamente, así es. El bono es parte de una política integral de protección e inclusión social. Eso es lo primero que hay que destacar. No es una medida paliatoria o marginal de protección a las personas en condición de pobreza, sino es una medida para desarrollar capacidades y oportunidades. Desde el primer cambio en relación a lo que se hacía en gobiernos anteriores. Luego, la ampliación del bono a grupos poblacionales que no estaban incluidos. Los adultos mayores, en un número de 600.000, están recibiendo también el bono, y hay una buena noticia. En este año llegaremos a los 700.000 adultos mayores que no están protegidos por la jubilación y la seguridad social, alcanzando una cobertura del 100%. Pero además nuestro concepto del bono está atado a las otras prestaciones, a prestaciones de salud y educación. 1.200.000 madres reciben el bono con la obligatoriedad de hacerse controles de salud, ellas y sus hijos, y de llevar a los niños a las escuelas. Por lo tanto, trabajamos en una inclusión integral de la familia. Vea usted que ya tenemos una primera generación de hijos de familias que reciben el bono en las universidades. Eso es lo que los sociólogos llaman la movilidad social, es decir, familias que están saliendo de la pobreza. Pero otro grupo social importante que ha sido incluido en los bonos con un concepto de protección integral son las personas con discapacidad, las personas que tienen enfermedades catastróficas. Ellos también han recibido en nuestro gobierno un amplio margen de protección de derechos. La gran mayoría son madres las que se encuentran bajo la línea de pobreza, las que pueden ser beneficiarias de este bono. Entonces, primero hay que aclarar en cuánto está fijada esa línea de pobreza, y luego, si es que hablamos de que en nuestro país ha habido una reducción de la pobreza y vemos resultados, y usted mismo nos dice, bueno, cada vez ya vemos cómo ciertas familias logran salir de esa línea, uno pensaría que más bien el monto de bonos que se están destinando a la población deberían ir reduciendo, porque la gente también ya va saliendo de esa línea de pobreza. ¿Por qué más bien ha ido aumentando entonces? Es una pregunta importante la que usted realiza, porque vamos depurando permanentemente las bases de datos. Entonces van saliendo personas que ya tienen condiciones de vida mejores, aquellos que han aprendido a pescar. El enfoque del bono y de la política social es un enfoque de creación de capacidades y oportunidades. Vea usted que el bono ahora está atado también a la oportunidad de crédito productivo. En este año aspiramos a llegar a 150.000 créditos productivos de hasta $420 utilizados por estas familias. Entonces, han disminuido efectivamente madres que acceden al bono, familias, pero han incrementado, y vamos a incrementar en un número de 100.000 los adultos mayores, por ejemplo, que no estaban incluidos. ¿A través de qué mecanismo técnico? De un permanente registro social que no lo lleva el MIES, sino el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, y que va depurando estas bases de datos. Pero efectivamente tenemos que llegar a la graduación de personas y de familias del uso del bono. Claro, porque la idea es que en efecto con el tiempo y con los años, por eso es un bono que se pueda desarrollar, estamos hablando de créditos y que pasen sobre esa línea de pobreza. Pero ¿cómo tiene programado el gobierno, ministra, que siga funcionando este bono? Porque le cuesta al Estado, si estamos hablando de 1.800.000 personas, por ejemplo, mensualmente estaríamos hablando de unos 65 millones de dólares, es decir, anualmente 780 millones de dólares aproximadamente, es decir, es un monto alto. Sí, pero ese monto alto es fundamental para la política social, porque nuestro concepto del bono es un concepto de que es un seguro social no contributivo. Es decir, aquellas personas que no pueden contribuir, sin embargo, el Estado les da una seguridad mínima para irles además incluyendo en la construcción de otros derechos de la ciudadanía. Usted me preguntaba sobre el tema de la medición de la pobreza. Como se sabe,
Hay dos formas de medir la pobreza: por necesidades básicas insatisfechas, es decir, no tener acceso ni a vivienda, ni a agua potable, ni a servicios básicos. Y en la lucha contra esa forma de pobreza es fundamental la alianza con los gobiernos locales. Creemos, por ejemplo, que en el país podemos cerrar la brecha de disponibilidad de agua potable en pocos años, en los próximos 5 años, y eso aminoraría enormemente las condiciones de pobreza de los ciudadanos, porque agua potable es mejores condiciones de nutrición, mejores condiciones de vida. También estamos haciendo un trabajo muy fuerte con los gobiernos locales, con el sector privado, en cerrar la brecha de necesidad de vivienda. Entonces, en necesidades básicas insatisfechas vamos realmente a un ritmo acelerado, a un ritmo como sociedad, no solo como gobierno, que va construyendo logros importantes. Luego hay la pobreza por ingresos. Esa hay que justamente trabajarla con la oportunidad de acceder a empleo y a empleo digno, donde el país también tiene resultados importantes. Nuestra tasa de crecimiento de empleo es una tasa además de crecimiento de empleo de calidad. Es decir, en esto tenemos una ruta, insisto, como sociedad, no solo como gobierno, porque están implicados los gobiernos locales, está implicada la empresa privada y diferentes sectores para ir venciendo la batalla de la lucha. Ya vamos a hablar sobre los puntos porcentuales de la pobreza, pero antes, la preocupación es que se pueda utilizar este bono no solo con el afán de que poco a poco sean menos los que vayan recibiendo porque han podido salir, porque ya tienen un trabajo, porque ya no necesitan de un bono, sino que se pueda construir en un instrumento clientelar o electoral. Y para eso es que es importante que se logre controlar que estén cumpliendo con los requisitos para ser beneficiarios del bono. Y usted hacía referencia, por ejemplo, que matriculen a sus hijos en las escuelas o colegios, por ejemplo, que se hagan los chequeos médicos. ¿Estas revisiones se está haciendo antes de poder entregar el bono o es post, o es ya después, una vez que se los ha entregado? No, hay un sistema de registro del bono que, insisto, no está en el MIES, justamente está en 2 ministerios separados para que quien entregue el bono no sea quien construye la base. La base está en el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, que nos supervisa y que justamente organiza quienes entran, quienes salen del bono. Lo que hace el MIES a través del Programa de Protección Social es entregar esta prestación social, pero además atarle a políticas de inclusión social y de inclusión económica, como ya hemos visto, ¿no? Y hay un sistema que no viene de ahora, que es un sistema técnico que se ha ido depurando, mejorando, de registro permanente, de depuración permanente, de verificación in situ de las personas que están recibiendo el bono, de quienes pierden el bono o de quienes acceden a él. Ahora, sobre el monto, estamos hablando de $35, que es el número con el que se identifica también Alianza País. ¿Eso es una coincidencia o bajo qué justificación técnica se escogió que sea 35 y no 34 o 36? Vea usted que nunca me he puesto a pensar en esta coincidencia que usted señala. No tiene nada que ver con la política. El bono es una política de protección social a la cual nosotros le hemos dado precisamente un giro no clientelar ni asistencial, sino un giro de acceso a derechos. Entonces, si hay una justificación técnica por la que escogieron que sea 35, ¿bajo qué fundamentos? No le podría decir en este momento, pero evidentemente es una justificación de carácter técnico. Recuerde que antes eran $15 y hoy es una cantidad que permite tener, digamos, una cobertura para necesidades mínimas, pero también un acceso a derechos. Hay otro tema que quisiera resaltar también, que en este momento estamos trabajando para que el bono se entregue igualmente, además del sistema bancario, por el sistema de las cooperativas de ahorro y crédito, con lo cual incrementamos un beneficio más. Si usted tiene mensualmente el depósito de los $35 en una cuenta de una cooperativa de ahorro y crédito, puede acceder tanto al ahorro como al crédito posterior. Hacer sujeto de derechos a las personas que están en condiciones difíciles es otro elemento de democratización muy importante. Ecuador afortunadamente ha podido reducir la pobreza en los últimos años y eso hay que destacar como algo positivo que ha podido hacer también este gobierno. Sin embargo, revisando las cifras oficiales, los puntos porcentuales que se han podido reducir en estos 5 años de gobierno son menores que los que se redujo en los 5 años anteriores. Me refiero desde el 2001 hasta el 2006. ¿Por qué si había incluso ingresos petroleros menores en ese periodo?
Bueno, no sé qué dato exactamente está utilizando usted para esa conclusión. Yo creo ¿Son puntos porcentuales de datos oficiales del gobierno? No, dentro del periodo de 5 años es donde más se ha reducido la pobreza por necesidades básicas y la pobreza por ingresos. Y esto lo recoge exactamente el informe de la CEPAL. En los próximos días justamente tendremos en el mes de junio una cita de la CEPAL en el Ecuador, que ha sido escogido como sede precisamente por los avances importantes en el combate a la pobreza. Sobre el combate a la pobreza, lo interesante es que una vez que se va reduciendo esa brecha, también se pueden aplicar otros programas sociales en los que hay más necesidades. Hablamos, por ejemplo, de la atención de los niños de 0 a 5 años. Hay un programa interesante que se está desarrollando, pero del que quizás mucha gente no tiene acceso y ni siquiera información para poder llegar a él. Me refiero, por ejemplo, a Creciendo con Nuestros Hijos, un programa que brinda capacitación familiar o en el hogar o en espacios comunitarios. ¿Cómo acceden a él? Porque cada mañana nosotros sí podemos reportar, por ejemplo, en nuestros noticieros, escuelas, guarderías que no tienen dónde funcionar o que están sirviendo en una casa comunal de un barrio cuando hay programa de servicios que precisamente se están enfocando en ello. Sí, le agradezco la pregunta porque estamos, víspera de esta fecha de la celebración del Día del Niño y es un momento propicio justamente para poder anunciar los pasos adelante que el Gobierno Nacional está dando junto con la comunidad. Primero, precisamente en este foro de derechos humanos se ha destacado nuestro esfuerzo como país para combatir el trabajo infantil. Ahí tenemos también noticias importantes. Más de 50.000 niños han salido del trabajo infantil en basurales, en florícolas, en bananeras. No hemos erradicado todavía, pero es una meta hacia el 2015, erradicar el trabajo infantil en el Ecuador, lo cual realmente es muy importante, y crear, lo que usted ha señalado, oportunidades de desarrollo infantil. En este momento el MIES está focalizando su esfuerzo en niños de 0 a 3 años, porque la ley de educación señala que de 3 a 5 años ya tienen que integrarse al Ministerio de Educación con centros escolares, digamos así, preparatorios para el ingreso de los niños al sistema escolar. Hay muy buenas noticias en este sentido. En este año estamos construyendo 220 centros infantiles del buen vivir, los famosos CIBBs, 100% profesionalizados y con infraestructura de primera, con estándares internacionales. Dentro de su propio programa que revisaba, veía que tenían como meta para este año, para el 2012, poder contratar unos 3.000 profesionales para que estén como coordinadores en estos centros de los que usted habla. ¿Van a poder cumplir con esa meta? Absolutamente, vamos a cumplirla ahora en el mes de junio. 3.000 parvularias, educadores y educadoras que presidan y vayan profesionalizando los centros infantiles que hasta ahora han estado mayoritariamente, atendidos por madres comunitarias. Ese sistema ha funcionado, pero ha mostrado límites profundos en la calidad de atención a los niños, y entonces el salto es hacia la calidad. Pero llegaremos al 2015 con 5.000 centros infantiles del buen vivir, de la mano de este otro programa que usted señalaba, el Creciendo con Nuestros Hijos, que es la atención domiciliaria una vez por semana de una promotora o promotor que trabaja con la familia los cuidados adecuados para la niñez, para esos ciudadanos del futuro. La ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Solís, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros.